por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Hoy vamos a estar mirando algunas madres de la Biblia en la cual, al igual que la mamá de este video y muchas de ustedes, desarrollaron el coraje y la valentía para creerle a Dios en medio de la circunstancia que sus hijos y su familia atravesaban. Y la primera mamá de la que te quiero hablar se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 16, aunque ahí en ese momento no se menciona su nombre, pero se menciona a su hijo. Y en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2 dice así: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Cuando usted viene a mirar en la vida de Timoteo, el resultado de la inversión de una madre y una abuela, que lo vamos a ver dentro de un momento, fue tan impresionante porque a pesar de que el padre de Timoteo no era creyente, esto no limitó a esta madre de invertirle a su hijo y llevar a su hijo al punto tal que las personas de la ciudad en la que él vivía lo reconocían a él como una persona confiable, como una persona de un testimonio impecable. ¿Sí? Y esto no limitó a esta mamá a pesar de que su esposo no era creyente, de ella comenzar a sembrar en sus hijos los valores necesarios para que él fuera un gran hombre de Dios. Inclusive, en uno de los tiempos en que Timoteo se encontraba en un proceso difícil en su vida, un proceso doloroso, complicado en su vida, Pablo le escribe a Timoteo para animarlo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, y le escribe a Timoteo para animarlo, y la forma en que Pablo le anima es así, ¿sí? Le dice: me acuerdo de tu fe sincera. Mire esto, versículo 5, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te acuerdo que avives el don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Qué impresionante el que en la carta de Pablo, él le escribe a Timoteo en un momento que Timoteo estaba sufriendo. ¿Sí? Había un gobernante malvado que estaba persiguiendo a la iglesia. Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le escribe, le dice, no sé si Timoteo a lo mejor le mandó mensaje, le dijo: me siento desanimado, estoy preocupado, estoy cargado. Pero Pablo le escribe para animarlo y le dice: Timoteo, mira, yo quiero que tú entiendas de que esa fe que está en ti la aprendiste de tu mamá y de tu abuela. Así que vamos, Timoteo, no te rindas. Recuerda la fe que aprendiste de ella. Recuerda lo que se te ha enseñado. Inclusive cuando usted mire en el capítulo 3 más adelante, usted se va a dar cuenta de que Pablo le vuelve a mencionar el modelo que él tuvo en su crianza, y le vuelve a recordar el legado que Timoteo había obtenido de su madre y su abuela. Y comienza a hablarle a Timoteo y a animarlo de que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, como diciendo: esa fe que aprendiste de tu mamá y tu abuela, que no se rindieron en la fe, esa es la misma fe que está en ti, es la misma fe que tienes que desarrollar ahora en este momento, Timoteo. Ahora, me parece impresionante el hecho de que Pablo utilice el testimonio de una madre y una abuela para animar a un hijo. Posiblemente la mamá de Timoteo ni la abuela estaban con él, o posiblemente estaban muertas. Sin embargo,
Lo importante es entender que Timoteo estaba pasando este proceso solo. Pero aunque él estaba solo, Pablo utiliza el testimonio de la mamá para animar al hijo. Y esto debe animar a toda madre en este día. Porque el ejemplo que le damos a nuestros hijos hoy, escúcheme bien, el ejemplo que tú le das a tus hijos hoy no es ni será en vano. El ejemplo de fe que ustedes le dejan a sus hijos posiblemente sea lo único que ellos tengan presente en el día más complicado de sus vidas. Por eso es que es importante entender que lo que sus hijos ven en usted hoy, mamá, será el mayor ejemplo que ellos tendrán, que lo que usted le invierta a sus hijos hoy, lo que usted representa hoy, es lo que los marcará mañana y los guiará cuando ya ustedes no estén. Porque la mamá y la abuela de Timoteo no estaban ahí, pero el ejemplo de ellas quedó sembrado en Timoteo, que todo lo que Pablo tuvo que hacer era recordarle lo que ya él había visto. Y qué impresionante vivir una vida ejemplar. Una vida, en este caso, mamá, de una mujer de oración, de devoción, de entrega, de servicio a Dios, para que ahora cuando tú no estés cerca o no puedas controlar la vida de tus hijos y no sepas cómo hacerle, que por lo menos el recuerdo de una mujer de oración, de devoción y de entrega sea lo que él tenga presente en su memoria, para que ahora en los momentos más dolorosos y tristes o trágicos de su vida, él sepa en quién confiar y a quién correr. Y esto es sumamente importante que lo entendamos, que cuando ese hijo está lejos, tú puedes confiar en que le has dado un ejemplo para que ahora él sepa de quién depender. Por eso es que yo siempre le digo a los padres que tienen hijos apartados o en malos pasos o tomando decisiones equivocadas, yo siempre les recuerdo a los padres que continúen amando a Jesús, que continúen sirviendo a Jesús, que continúen enfocados en Jesús, honrando a Jesús. Porque escúchame, ese ejemplo que le estás dejando a tus hijos, escúchame bien, será más fuerte, más valioso y más importante en la vida de tus hijos que toda influencia que los amigos, que el mundo, que el infierno y que la sociedad pueda sembrar en ellos. Aún aunque tú los ves que te pueden decir, mamá, es que tú eres muy religiosa, tú eres muy esto, tú continúa. Tú sigue hacia adelante, porque ese ejemplo los va a marcar. Ese ejemplo se va a quedar sembrado en ellos. Pero si te ven con una fe ambivalente, hoy bien, mañana mal, hoy sirvo a Dios, mañana no lo sirvo, me tienen que obligar a orar, escúchame, no le estás dejando un ejemplo claro a ellos. Para que ahora un día ellos, cuando ellos entren en razón, cuando el Espíritu Santo complete la obra en la vida de ellos saber a cuál Dios servir. Pero si tú te mantienes firme en tu fe, así como Pablo con Timoteo, si tú te mantienes firme en tu fe, lo que va a terminar sucediendo es que un día alguien, de alguna manera, el Espíritu Santo le va a traer a memoria. Yo recuerdo a mi mamá cuando oraba, yo veía los milagros que Dios hacía cuando mi mamá oraba. Yo entiendo el discernimiento que tenía mi mamá y que me hablaba de estos amigos y me decía la verdad porque estaba conectada con el Espíritu Santo. Y ahora ese hijo va a correr a los pies del Señor. Lo primero que tenemos que evaluar en esta mañana es cómo está nuestra relación con Dios. Lo que nos lleva a esta segunda madre que quiero hablarles, que está en Primera de Reyes capítulo 17. Y
Y esta madre a mí me sorprende. En el versículo 9, Dios le habla a Elías y le dice: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Cuando Elías llega a Sarepta, nos enseña ahora que vio una viuda que juntaba leña y la llamó y le dijo que le diera un poco de agua. Y ella fue a buscar el agua y Elías la llamó y le dijo: ven, un momentito, ven por favor, hazme un favor, dame también un poco de pan. Y la mujer le contesta esto en el versículo 12, preste atención. La mujer le contestó: le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida después. Preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Mire la contestación de Elías: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. ¿Cuántas mamás ya no hubieran maldecido al pastor ahí? Hubieran mandado al pastor Elías a buen sitio. Dice el versículo 13: pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Sea sincero, ¿cuántos de ustedes, mamás, fuera el pastor a su casa y le pediría comida y usted dice: pues mira, nada más me queda 2 tortillas y un poquito de frijoles? A mí me gusta la tortilla con frijoles, pues por eso es que lo digo así. Me fascina. Y nada más me queda 2, una para mí, una para mi hijo. Y después de eso nos quedamos sin dinero y nos vamos a dejar morir. Y el pastor le dice: sí, por eso, haz la tortilla con los frijoles, pero dame a mí primero una completa y divídete la otra mitad contigo y con tu hijo. Estos pastores siempre, oye, mira lo que se creen. No lo hubiera pasado. Me hubiera corrido de inmediato. Mira, ¿sabes qué? Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Y hubiera posteado en Facebook: estos pastores, mira. Lo interesante de la historia es que Dios le dijo en el versículo 9 que le había ordenado a una viuda que lo alimentara. Pero Dios no le había hablado a la viuda. Ni un ángel le había hablado a la viuda. La viuda no estaba prevenida de lo que Dios dijo. Pero Dios dijo que había ordenado a una viuda que lo alimente. Pero Dios no le habló a la viuda. ¿Sí me entiendes? O sea, yo fuera Elías y dijera: Señor, yo estoy aquí. Tú me dijiste que le hablaste a la viuda, pero la viuda no sabe que tú me dijiste que tú le habías hablado. O sea, la viuda ni está enterada de qué fue lo que tú dijiste. ¿Qué significa esto? Presta atención. Aquí podemos ver que Dios había desatado la palabra de bendición y provisión sobre la viuda. Y lo único que faltaba ahora que sucediera era que la viuda obedeciera para que la palabra se cumpliera. Dios desató la palabra, Dios ordenó la palabra, la provisión estaba lista para esta madre y su hijo,
Pero ahora faltaba un ingrediente al asunto que se llama obediencia. Diga conmigo obediencia. No lo diga entre dientes, dígalo bien, obediencia. Obediencia. Cuando la palabra ahora llega por medio del profeta, era como que todo estaba esperando para operar a favor de ella y de su casa. Pero se requería la obediencia de la viuda para que la palabra se cumpliera. Y así nos sucede a muchos de nosotros. Que lo único que nos está limitando de nuestra bendición muchas veces es nuestra obediencia. Mamá, hay cosas que Dios quiere hacer y que ya Dios ha declarado y ha desatado, pero se requiere de nuestra obediencia. Y qué difícil es obedecer cuando puedo justificar mi condición, cuando puedo justificar mi situación. Era fácil darle primero al profeta cuando si tuviera abundancia, lo cual me parece interesante que la viuda tenía agua cuando había una escasez de agua. Que cuando usted viene a ver ya Dios le había provisto, pero ella no lo había visto. Sin embargo nos enseña que gracias a la obediencia de esta madre, mire esto, versículos 15 y 16. Gracias a la obediencia de esta madre, ella pasó de estar a punto de morir a abundancia y bendición. Porque dice el versículo 15 y 16, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia, ella, fíjense esto, es importante, no está diciendo ella y su hijo. Ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Nosotros hay ocasiones que limitamos a nuestros hijos por nuestra desobediencia. O si quiere ponerlo así para que no se oiga tan feo para un domingo, por limitar la obediencia, lo que es lo mismo, es desobediencia. Obediencia limitada o restringida es sinónimo de, o es significado de desobediencia. Entonces, pero esta historia no termina ahí. ¿Sí? Esta historia no termina ahí. Sino que ahora la viuda está viviendo en bendición. La viuda está viviendo en abundancia. Ya no tiene miedo de morir, pero resulta que un tiempo después su hijo muere. Y cuando ahora su hijo muere, la viuda toma al hijo y se lo trae a Elías y le dice a Elías, ¿qué viniste a hacer conmigo? ¿Viniste a recordarme mis pecados? Y le trae a su hijo muerto. Me parece que es el versículo 17 que la viuda le dice a Elías algo importante. Le dice, dame a tu hijo. Diga conmigo, dame. Le dice, dame a tu hijo. Esa frase me impacta. Dame a tu hijo. Este es el asunto. La palabra dame que habla acá no es solamente el decir, a ver, pásamelo, a ver qué hago. Pero esté bien atención, mamá. La palabra dame significa desprenderse, entregar para estar bajo el control de otro. Elías lo que le está diciendo a la mamá es, despréndete de tu hijo y entrégalo bajo mi control. Usted entiende para dónde voy, ¿no?
Porque en ocasiones yo siento que es lo mismo que Dios nos dice de nuestros hijos: entrégamelo a mí, ponlo bajo mi control, yo lo amo más que tú, déjame a mí ser quien haga la obra. Y no es cierto, mamá, que eso es tan difícil. Confiárselos a Dios. Esta madre se lo entregó. Dame a tu hijo. Y ella se lo entregó, porque reconocía que si alguien podía hacer algo por él, era el mismo que había desatado la palabra sobre ella. Que ella tenía la evidencia de que Elías hablaba de parte de Dios. Y cuando ahora le dice: dame a tu hijo, ella sabía que quien único podía hacer algo por su hijo era el mismo que ya había hecho algo anteriormente por ellos. Por eso, mamá, es que como padres, como madres, tenemos que poner a nuestros hijos bajo el control de Dios. Porque si alguien puede hacer algo por ellos, es el mismo que hizo la obra en ti. Es Dios. Es el mismo que te llamó con cuerdas de amor cuando te resistía. Es el mismo que te sacó del adulterio. Es el mismo que te unió con tu esposa y restauró tu matrimonio. Es el mismo que te sanó de esa enfermedad. Es el mismo que te sacó de las drogas y del alcohol. Es el mismo que te convenció para que tú le entregaras su vida. Ese es el mismo Dios que tiene la habilidad y la capacidad de hacer algo por tus hijos. Por eso es que yo quiero que usted entienda que muchos de nosotros Dios nos está diciendo: dame a tu hijo, desátate tú y entrégamelo a mí. Y déjame ser yo quien haga algo en su vida. Mire, yo me imagino que esta madre, como cualquier madre, cuando encontró a su hijo muerto, yo me la imagino a ella haciendo todo lo posible por resucitar a su hijo, por darle primero auxilio, por darle respiración boca a boca. Yo me imagino que esta madre se esforzó por ella hacer lo que estaba en sus fuerzas para ella salvar a su hijo. Pero cuando vio que ya el hijo se puso frío y teso y ya no había manera de hacerlo, se lo trajo al profeta. Y por eso yo quiero decirte, mamá, cuando ya no sepas qué más hacer, cuando ya no encuentres qué más decir, de qué forma hablar, de cómo convencer a tus hijos para que cambien, cuando ya intentes todo y nada esté funcionando, recuerda en ese momento que todavía te falta algo: desprenderte y entregárselo a Dios. Ahora, quiero que por favor me entienda, porque cuando yo digo esto a muchas personas les choca, porque piensan que lo que estoy diciendo es: olvídate de ellos, entrégaselos a Dios, bótalos, córrelos, no te preocupes por ellos, no llores por ellos. Eso no es lo que te estoy diciendo. Eso es imposible. Eso es imposible. Nunca, ni una madre, y escúchame bien, mamá, aunque no es Día de los Padres, déjeme echarle porra a los padres. El hecho de que tú no veas a un padre llorando no significa que no le duele. El hecho de que tú veas al padre duro, firme, no significa que a él no le preocupa o que tú lo amas más que él. Significa que tú tienes un rol y él tiene el de él. Pero escúchame, por favor. Cuando yo digo esto, yo no te estoy diciendo: mamá, deja de amar a tu hijo. No te estoy diciendo: deja de atenderlo. No te estoy diciendo que no te preocupes, que no te duela. Te estoy diciendo: despréndete de la culpa y despréndete de la carga de tratarlo de resolver tú.
Porque si ya lo has tratado de resolver y resucitar y no has podido, es porque tú no lo puedes hacer en tus fuerzas y tienes que tomarlo y llevarlo en oración, en ayuno, en alabanza, en fe, en confianza a los pies del Señor y entregárselo a Dios para que Dios sea quien haga la obra. Tienes que tener fe. Porque el milagro de tus hijos está fuera de tus manos, pero no de las de Dios. Así que descansa, mamá, en el hecho de que nuestros hijos no dependen de lo que nosotros podamos hacer por ellos, sino que dependen de todo lo que Dios ha declarado y determinado hacer en ellos. Y eso yo quiero que te traiga paz en esta mañana. Y la última madre que quiero hablar es precisamente de Jocabed. Y si te fijas, te he hablado de 3 madres que se desprendieron de sus hijos. ¿Sabe lo que para esta viuda lo difícil que era el venir en el momento en que su hijo estaba pasando por esta situación? Tener que venir y entregárselo en las manos al profeta y tener que desprenderse de él. Ver que el profeta se lo llevara. Pero la alegría que tiene que haber sentido, el gozo cuando el profeta se lo devuelve vivo. Esta tercera madre, Jocabed, tuvo a su hijo Moisés en uno de los peores tiempos de la historia. Un tiempo donde Éxodo 1:22 nos dice que el rey ordenó que tiraran a todos los niños recién nacidos y los ahogaran en el Nilo. Y ella tuvo su hijo en este tiempo. O sea, en el peor tiempo para tener hijos, ella tuvo su hijo. Y el capítulo 2 nos dice que ella trató de ocultarlo por 3 meses. Pero cuando no pudo más ocultarlo, cuando no pudo más protegerlo, ahora Jocabed hizo una canasta y metió a Moisés dentro de la canasta. Y escuche, y lo puso en el mismo río donde estaban ahogando a los niños. En el mismo río, pero escúcheme, mamá, escúchame. Ella lo hizo en sus términos, no en los del rey. Ella trató de guardarlo, de esconderlo, de evitar que el niño llorara. Porque cada vez que hacían revisión, si encontraban al niño, lo asesinarían. Y cuando Jocabed vio que no lo podía tener más bajo su control y bajo su protección, metió al niño en una canasta que ella preparó. Y otro día predico de eso, de la preparación de la canasta. Pero ella preparó la canasta y la puso en el mismo río y lo confió a Dios. Esta madre tomó una de las decisiones más fuertes que cualquier madre tiene que tomar y que toda madre tendrá que tomar en la vida. Y es la decisión de dejarlo ir. Es la decisión más dura que una madre tiene que tomar. La decisión de dejarlo ir. Y usted dice, pastor, pero tenía 3 meses. Pregúntale a cualquier mamá que esté aquí. Puede tener 3 meses o 30 años. Si fuera por alguna de las madres que estuviera aquí, todavía le tuvieran a los nenes en casa y soltero, lavándole la ropa. Porque no hay cosa más difícil para una madre que dejar ir a un hijo. Y nos dice en los versículos 5 al 9 que cuando ella pone a Moisés en el río Nilo, el niño, mientras iba en el río, la hija de Faraón lo vio, lo mandó a traer, tuvo compasión de él y nos explica que la hermana de Moisés, que miraba desde lejos, ahora se acercó a ella y le dijo, ¿quieres que busque a una mujer hebrea para que amamante el niño? Y la hija de Faraón le dijo, ve y búscame una mujer hebrea que amamante el niño. Y la hermana de Moisés trajo a su mamá, Jocabed.
Y ahora la hija de Faraón le dijo, yo te voy a pagar para que lo amamantes. ¿Cuántas madres no le fascinaría eso, que te pagaran por cuidar a tus hijos, no? Qué chévere sería. Estoy cuidando el manganzón pero también me están pagando. Pero escúcheme esto. Jocabed sabía lo que le sucedía a los niños en este tiempo. Y tuvo que tener la valentía de confiar en Dios y creerle a Dios en medio de todo lo que estaba sucediendo. Y poner a su hijo en el mismo lugar en donde los niños eran asesinados. ¿Sabe lo duro que es criar hijos en este tiempo? Yo sé que todas las generaciones dicen, no, en mi tiempo era peor. No, escúcheme. En este tiempo yo mismo, ya mis hijos están grandes, gracias a Dios los 3 sirven al Señor, están casados. Pero yo en este tiempo tengo más temor por esta generación que en tiempos anteriores. Porque la salvación de nuestros hijos está siendo puesta en juego. Y criar un hijo en este tiempo es difícil. Y no es cierto que a usted le fascinaría, mamá, darle, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo se dice cuando se le enseña en casa? Homeschooling. No, le fascinaría tenerlo homeschooling para no arriesgarse a que aprendan las cosas que se están enseñando en las escuelas hoy día. Pero no podemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Poner a nuestros hijos en la sociedad bajo nuestros términos, con nuestra influencia, con nuestra enseñanza, con nuestro ejemplo. Para cuando ahora venga un maestro y trate de confundirle la mente en cuanto a su sexualidad, ellos puedan estar firmes en lo que mamá y papá me han enseñado que dice la palabra de Dios. Sin embargo, Jocabed se tuvo que desprender de su hijo, porque si lo trataba de retener fracasaría y lo asesinarían. Eso se lo tuvo que confiar a Dios. Diga conmigo, confiar. No, dígalo de verdad, confiar a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se desprende una madre? ¿Cómo una madre puede venir y ver que los hijos están en un río que los lleva posiblemente a unas consecuencias devastadoras, y ella sigue confiando en Dios? Mire Hebreos capítulo 11 versículo 23 y con esto terminamos. Come on, worship. Mire lo que dice Hebreos 11, 23. Fue por la fe. Fue por la fe. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Mire esto. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Se lo voy a leer una vez más. Fue por la fe que cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Jocabed sabía que su hijo tenía un propósito y ella tuvo fe para confiar en que Dios tenía el control del destino de su hijo, y por eso pudo desprenderse y confiárselo a Dios. Esto no fue fácil para Jocabed. El ver cómo tu hijo se lo lleva el río y ser ella misma la que lo tuviera que poner en la canasta y que el río se lo llevara. Esto no fue fácil para Jocabed. Cuando luego de ella le pagaron para amamantarlo y criarlo,
Ahora ella se lo llevó nuevamente a la hija de Faraón para que ella lo criara bajo una cultura y una enseñanza contraria a lo que ella le había enseñado. Pero si sigue leyendo el libro de Hebreos 11, te vas a dar cuenta que lo que Jocabed le invirtió a su hijo, ahora él no se dejó pervertir por las enseñanzas de Egipto. Pero tampoco fue fácil cuando se enteró que su hijo tuvo que salir huyendo, porque mató a un soldado egipcio y ahora temía por su vida y tuvo que escapar e irse al desierto a vivir. Y no era fácil para una madre saber que su hijo lo estaba persiguiendo la justicia para asesinarlo. O sea que Jocabed se desprendió y se desprendió y se desprendió. Y tuvo que confiar y confiar y confiar. ¿Por qué? Porque sabía que Dios le había dado un hijo fuera de lo común. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Usted sabe que yo he visto, usted sabe estas madres que vienen y dicen, ay, mi hijo es el más bonito, pero usted lo mira y usted dice, ¿sí me entiende? Yo no sé qué pensó usted, pero bueno. Sí, o sea, y usted ve esta madre que dice que mi hijo es el mejor. Y usted, ay, Dios mío. ¿Sabe por qué las madres piensan que sus hijos son los mejores y los más bonitos? Porque cuando los sintieron en su vientre, sintieron vida. Porque cuando los sintieron en su vientre y los sintieron creciendo dentro de ellas, ellas sabían que dentro de ellas estaba sucediendo algo que no era común. Porque cuando ellas lo vieron por primera vez o la vieron por primera vez, ellas sabían que lo que tenían en sus manos no era común. Y ellas no vieron un bebé, ellas vieron un destino, ellas vieron un futuro, ellas vieron un propósito en ese bebé que tenían en sus manos. En otras palabras, sabía que lo que tienen en sus manos es algo que está fuera de lo común, y en realidad lo es, porque no importa si usted tiene gemelos, no hay dos personas idénticas en el mundo. Lo que significa que cada hijo que Dios te ha entregado es un propósito que está fuera de lo común. Por eso, mamá, es que yo vengo a decirte esta mañana que no tienes que resignarte a la condición de tus hijos, que no tienes que resignarte a la vida que están viviendo, que no tienes que resignarte a saberlos que no logran su propósito en la vida, que sigas haciendo guerra espiritual por ellos, que sigas peleando en oración, que sigas peleando en clamor, que sigas peleando en adoración, en alabanza, en ayuno, que sigas peleando y creyéndole a Dios por la vida de tus hijos. Porque lo que Dios te ha entregado, mamá, esa persona que tuviste en tu vientre, esa persona que sentiste sus latidos, aún en tu vientre, que lo sentías patear en tu vientre, puede ser el próximo apóstol Pablo, puede ser el próximo ingeniero, puede ser el próximo ministro, puede ser el próximo maestro, o puede ser la próxima persona que cambie su comunidad y que se invierta en su familia, y puede ser el hombre o la mujer que esta sociedad está esperando. Y si tú no lo puedes creer, nadie lo va a creer por ti. Así que no te dejes llevar por lo que estás viendo hoy. ¿Se sabe lo que Jocabed tiene que haber pasado cuando vio al niño en el río y luego se le entregan de nuevo a ella? Y luego que llegara el tiempo, después de tenerlo, tener que entregárselo a la princesa y desprenderse y verlo a la distancia y luego verlo ir al desierto. Y las personas preguntándole, ¿cómo tú puedes estar tranquila? Y ella tiene que decir, porque Dios me lo dio.
Y el propósito de Dios en la vida de él es más fuerte que cualquier cosa que el mundo pueda hacer en la vida de él. Y es lo que yo vengo a decirte, mamá. Si tienes un hijo que está en malos pasos, si tienes un hijo que está preso, si tienes una hija que no quiere saber nada de Dios, descansa, descansa. Dios tiene el control. Solamente tú pelea en oración. Pónganse de pie, por favor. Espíritu Santo de Dios. Mira, mamá, yo quiero invitarte a que salgas de tu silla y nosotros queremos orar por ti. Queremos orar por ti para que Dios te fortalezca. Para que en medio de cualquier situación, no te quedes ahí, comienza a bajar. No lo voy a hacer más emocionante para que baje. Comienza a venir si eres mamá. O si tienes el anhelo de ser mamá, comienza a venir. No importa la condición que tus hijos se puedan estar en este momento. No importa lo que estén sufriendo en este momento. Yo quiero orar por ti, para que Dios te dé la fortaleza de creer, para que Dios te dé la fortaleza de confiar, para que cuando tengas que desprenderte lo puedas hacer sin temor alguno, sabiendo que es Dios quien tiene el control. Es Él que tiene el control. La mamá de Pablo y la abuela de Pablo se desprendieron de él. La viuda se desprendió de su hijo en el momento en que el hijo había muerto. En el momento en que cualquier madre está tratando de hacer lo que sea por sus hijos, ella se desprendió. Jocabed tuvo que desprenderse una y otra vez. Y madre, ¿sabes qué? Que tú te desprendes todo el tiempo de ellos. Porque no es fácil ver a los hijos yéndose a la escuela en este tiempo. O cuando comienzan a tener amistades. O cuando se enamoran. O cuando se van a la universidad. O cuando se casan. Su mamá, escúchame. Tú fuiste creada para desprenderte. Y para confiar en Dios. Y ponerlo en las manos de Dios. Así que yo quiero orar por ti para que Dios te fortalezca. Para que Dios te dé la fortaleza que necesitas en este día. Para confiar y creer y que venga lo que venga y pase lo que pase. Tú puedas seguir creyendo y creyendo y creyendo y creyendo y creyendo que aquel Dios que ya te alcanzó a ti también los alcanzará a ellos.